Muy buenas tardes a todos. Venimos anunciándoles durante toda esta semana este programa, un programa muy importante para esta cadena y que hemos titulado Bernardo de Gálvez, un héroe en el olvido, un título que hemos querido recoger de alguna manera y que hemos de alguna manera también querido contrarrestar con este programa que intenta rescatar de ese olvido a un héroe malagueño, un héroe perteneciente a una familia quizás muy conocida por los malagueños, la familia de los Gálvez, pero de alguna manera trascendente, mucho más allá de nuestras fronteras nacionales, porque llegó a ser un héroe en América. Bien, esta noche además este programa está dentro, hay que reconocerlo, obviamente, dentro de un proyecto, el proyecto Gálvez, liderado por la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, de la que hoy tenemos aquí presentes en este programa a dos de sus miembros y además las cabezas visibles de este proyecto Gálvez. A mi lado, a mi derecha, les presento a Manuel Olmedo. Muy buenas noches, Manuel. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Y a mi izquierda, Francisco Cabrera. Buenas, ¿qué tal, Francisco? Buenas noches. Bien, estamos aquí, les decía, para hablar de Bernardo de Gálvez y del proyecto Gálvez, un proyecto que según yo tengo aquí anotado, supongo que se gestaría mucho antes, pero empieza con su aprobación el pasado mes de marzo. Justamente. Ciertamente la gestación ha sido muy larga, porque entre Francisco Cabrera y yo, desde hace ya 20 y tantos años, hemos venido colaborando juntos, y una de las primeras colaboraciones fue la historia del puerto de Málaga, que no puede ser comprendida sin la importantísima intervención de don José de Gálvez. Más concretamente, hace pocos años, 3-4 años, empezamos a profundizar en la vida de don Bernardo de Gálvez, pensando en que se iban a cumplir unas efemérides que se cumplen este año, los 260 años de su nacimiento y los 220 de su muerte, que podían pues ser el gran motivo para recuperar esta importantísima figura malagueña. Y por ello la Real Academia terminó aprobando en el mes de marzo el proyecto que presentamos nosotros y que comprende una serie de iniciativas sobre las que tendremos ocasión de hablar seguidamente. Sí, a mí me gustaría en este caso hablar un poco exactamente qué es el proyecto Gálvez, qué es lo que conlleva el proyecto Gálvez, y un poco, pues quizás a la gente resumirles el camino desde ese mes de marzo de este año hasta el día de hoy que estamos aquí, cómo se ha producido y sobre todo que tengan ustedes la oportunidad de comprender qué es lo que van a ver dentro de pocos minutos en este programa, que es un documental que se ha preparado específicamente para que ustedes comprendan la trascendencia de este personaje. Francisco, ¿nos puedes más o menos resumir ese trayecto? Sí, Manuel Olmedo y yo llevamos algunos años trabajando en la familia Gálvez en general y sobre todo la figura de Bernardo de Gálvez, que nos parecía que era la figura que estaba un tanto más olvidada dentro de la familia de Gálvez. Curiosamente olvidada aquí en nuestro país, porque en Estados Unidos está considerado uno de los grandes artífices de la independencia de los Estados Unidos de América. Y pretendíamos reivindicar un poco la memoria histórica de Bernardo de Gálvez, sacándolo, por decirlo de una manera muy prosaica, de los ambientes investigadores y universitarios y acercarlo un poco a la gente. Y eso pues se plasma en una serie de visitas a archivos a lo largo de mucho tiempo y el rescate de una serie de documentación que hasta este momento en parte aparecía inédita y la preparación de una serie de actividades. La primera y más importante de todas ellas era la preparación de una lápida para la iglesia mexicana en la que está enterrado, junto a su padre, Matías de Gálvez, porque resulta curioso que allí tiene dos lápidas que recuerdan la importancia que tuvo Bernardo de Gálvez en la independencia de los Estados Unidos y la importancia que tuvo dentro de México, y sin embargo no hay ninguna lápida de ninguna autoridad española que a lo largo de 240 años haya reivindicado eso mismo. Entonces la preparación de una lápida, cuyo texto está detrás de mí, pues lo que pretendía era recordar y rescatar la memoria histórica de un personaje sin duda excepcional y que tuvo una importancia capital, especialmente en los Estados Unidos de América. Esa fue la primera de las actividades. Hay después programadas otras que se irán desarrollando en la medida de nuestras posibilidades, porque obviamente la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo tiene unas posibilidades limitadas y se están en contacto con diferentes instituciones y autoridades a las que ahora Manuel Olmedo y yo haremos mención. Sí, yo creo que sería importante. En primer lugar, pues tenemos que recordar a una persona, Pedro Martín Almendro, director de Fundación Málaga, al que deseamos que muy pronto termine de superar el
incidente médico que lo ha tenido enclaustrado. Y que nos hubiese encantado tenerlo también con nosotros aquí en este programa, que es lo por que supuesto. Lamentamos esta tarde, ¿no? Y por supuesto a Popular Televisión, porque ha prestado un apoyo que es valiosísimo para el proyecto Gálvez. Tampoco podemos olvidar a las instituciones que hasta ahora nos han prestado su apoyo económico. Fundamentalmente han sido al Ministerio de Educación y Ciencia, a la Dirección General de Universidades en Madrid, que junto con el Instituto de España nos concedió la primera subvención para poder hacer frente a los gastos que todo esto origina. En segundo lugar, tenemos que agradecer de una forma efusivísima al excelentísimo señor don Bernardino León Gros, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, porque el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores a esta iniciativa ha sido crucial para poder sacarlo adelante. Y también no podemos olvidar, ni muchísimo menos, al director general de Universidades de la Junta de Andalucía, al malagueño don Francisco Triguero, porque gracias a su intervención la Dirección General de la Consejería de Innovación pues nos ha ofrecido, nos ha dado también una importante subvención de la que también luego tendremos ocasión de hablar, ¿no? Muy bien, pues efectivamente la Fundación Málaga, en el momento en el que estos miembros o los miembros de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo se ponen en contacto con ellas, se ponen en contacto con nosotros, y entonces se produce ese maravilloso resultado de las mentes pensantes que creen en un proyecto, y nos ponemos a trabajar en un documental que ilustre un poco la vida y que pueda llegar a todos los públicos y entenderlos. Un documental que desde luego ha sido muy ilusionante hacer, complicado por supuesto, porque ha habido que acudir a numerosísimas administraciones públicas, archivos, para poder recuperar todos esos datos que ya habían en su día revisado tanto Manuel Olmedo como Francisco Cabrera, y el resultado de esas investigaciones, de esas grabaciones y filmaciones ha sido el siguiente. Les dejamos con el documental de Bernardo de Gálvez, y a la vuelta no se preocupen, que vamos a contarles muchas cosas más y explicarles más entresijos de la vida de Bernardo de Gálvez. Estamos en Macharabiaya, a 27 kilómetros de Málaga, un lugar tocado por la historia y por el nombre de una familia, los Gálvez. El paseo por sus calles aún nos muestra la huella de esta estirpe, que tuvo una actuación fundamental en la historia de los Estados Unidos de América. La prueba la obtenemos tan solo con fijarnos en sus nombres: Calle Luisiana, Pensacola, Nueva Orleans. Junto a ellas, los escudos de alguna de sus casas nobles o la lápida que muestra la fachada de la iglesia. En ella se recuerda al principal protagonista de esta historia, Bernardo de Gálvez. El origen de la relación de Macharabiaya con la ilustre familia de los Gálvez se remonta a los reyes católicos. Isabel y Fernando concedieron tierras a los antepasados de los Gálvez como recompensa por su intervención en la reconquista de Málaga. Con la subida al trono de España de Carlos III en 1759, el mayor de los hermanos Gálvez, José, comienza a destacar, llevando en su progreso a sus tres hermanos hasta el punto de ocupar importantes cargos de confianza para la corona, tanto en España como en América. La meteórica trayectoria de los cuatro hermanos Gálvez en la vida política nacional también influyó en el desarrollo del pueblo de Macharabiaya. En este periodo se acomete la reconstrucción de la iglesia, se impulsa la agricultura y se instala en este pueblo malagueño la Real Fábrica de Naipes, que poseía el monopolio de este producto para su venta en América. Este desarrollo y la importante trayectoria de cada uno de los miembros de la familia Gálvez da origen a que Macharabiaya se le llegue a conocer como el Pequeño Madrid, por el trasiego de importantes personalidades que se codean con la familia. Pero no solo este pueblecito florece bajo el esplendor de los Gálvez.
También, la capital de Málaga acomete alguna de sus infraestructuras más importantes en aquel siglo XVIII. Con José de Gálvez, tío de nuestro protagonista, se autoriza la apertura del puerto malagueño al comercio americano. Se establece el Consulado del Mar y la Junta de Comercio, y se crea el Montepío de ayuda a los cosecheros. Otras importantes iniciativas claves para el desarrollo de la Málaga de la época son el acueducto de San Telmo, en gran parte financiado por el obispo de Málaga, José Molina Lario, y la creación del Real Colegio Náutico de San Telmo. José de Gálvez impulsa también la creación de las sociedades económicas de Amigos del País, cuya sede malagueña estuvo en la Casa del Consulado. De hecho, tanto José como Miguel Gálvez, hermano menor del primero, son nombrados en 1776 regidores perpetuos del Ayuntamiento de Málaga en reconocimiento a sus constantes desvelos en pro de la ciudad. Pero para conocer de cerca a nuestro protagonista, tenemos que remontarnos 30 años antes, concretamente al 25 de julio de 1746. Ese día, Matías, el segundo de los hermanos Gálvez, ve nacer a su primogénito, fruto de su unión con Josefa Gallardo. Lo bautizarán con el nombre de Bernardo Vicente Apolinar. Poco se sabe de la infancia del joven Bernardo en las calles de Macharabiaya. Lo cierto es que la muerte de su madre, cuando contaba con tan solo 4 años, y el fallecimiento de su hermano cuando tenía 10, marcó su vida. Pronto vio su tío José que el joven Bernardo daba pruebas de viveza e inclinación a las armas. Por ello, con 14 años ingresa en el ejército como cadete en el regimiento que guarnecía Ávila. Poco después, con 16 años, se presenta como voluntario en un regimiento francés durante la guerra contra Portugal. Pasa después a Francia, en donde permanece casi 3 años. En 1767 es destinado a Nueva España con el empleo de teniente. Entre 1769 y 1770, su principal objetivo es combatir a los apaches. En octubre de 1770, Bernardo de Gálvez realiza su primera campaña contra los apaches. Con 200 hombres recorre largas distancias por el desierto hasta llegar a las márgenes del río Colorado, en Texas. Habían agotado las provisiones sin conseguir encontrarse con ningún apache. La tropa está desmoralizada. Entonces, Gálvez dirige a sus hombres la primera de las muchas arengas que pronunciaría durante su carrera militar. Compañeros, ha llegado el día de hacer el último esfuerzo. Volver a Chihuahua con la vergüenza de haber malgastado el tiempo y el dinero y de no haber tenido éxito en nuestra empresa no es conducta de hombres de honor. Yo marcharé solo si es que no hay nadie que me acompañe. Volveré a Chihuahua con la cabellera de uno de mis enemigos o pagaré con mi vida el pan que he comido del rey. Vuélvanse los débiles y pusilánimes de corazón y síganme los que han compartido conmigo toda suerte de contrariedades. Bernardo entonces cruza el río y la respuesta es inmediata. Todos le siguen. Finalmente alcanzan a la tribu que había arrasado las misiones españolas y consiguen vencerla haciendo numerosos prisioneros y recuperando más de 200 cabezas de ganado. Pero la naturaleza militar de Bernardo de Gálvez no empaña su noble corazón. En sus campañas, 14 jóvenes apaches que habían hecho prisioneros son ingresados en el Colegio de San Gregorio en Veracruz para recibir una educación gratuita. Y otros 2, Quitachín y Piticagán, que al ser bautizados al catolicismo reciben los nombres de Matías y José, en recuerdo de sus tíos, le acompañarán durante el resto de su vida como fieles servidores. En otra de esas guerras fronterizas, Bernardo de Gálvez no tuvo tan buena suerte. Fue brutalmente atacado por 5 apaches que le dieron por muerto. Este suceso le obliga a tener que dejar la comandancia de las armas en la villa de Chihuahua y regresar a España para restablecerse de sus heridas. Tenía 26 años, había pasado 8 en la Nueva España y regresaba a su tierra natal, curtido en la vida militar y con un prestigio ganado por mérito propio.
De regreso a su patria, se incorpora al regimiento de Sevilla, que es destinado en 1775 a la desastrosa campaña contra Argel. Herido en esta sangrienta jornada, como recompensa a sus méritos, es ascendido a teniente coronel y agregado a la Escuela Militar de Ávila. Después de una breve estancia en el Colegio de Ávila, Carlos III le nombra coronel del regimiento de la Luisiana y un año después le da el mando de esta provincia. El 1 de febrero de 1777, Bernardo de Gálvez, con 30 años, se convierte en gobernador interino de Luisiana. Durante el siguiente año, su labor sería reforzar la presencia española en aquellas tierras. Para ello, funda varias poblaciones, entre ellas la ciudad de Nueva Iberia, en la que a comienzos del año 1779 se asientan 15 familias malagueñas. Otras ciudades fundadas por Bernardo de Gálvez fueron Barataria, Gálvez Town, Valenzuela y La Concepción, hoy llamada San Bernardo. La relación de la ciudad de Málaga con los territorios norteamericanos tiene otra importante faceta. Entre los documentos del Archivo Catedralicio de Málaga se conservan las cartas cruzadas entre el rey Carlos III y Florida Blanca, su ministro de Estado, con el cabildo malagueño, que demuestran la ayuda económica que se prestó para la guerra contra los ingleses. El dinero que debía haberse invertido en la construcción de la segunda torre de la catedral se destinó a sufragar la contienda bélica. En uno de los muros del templo malagueño, una lápida colocada por los granaderos de Gálvez y los hijos de la Revolución Americana da testimonio del agradecimiento de los Estados Unidos por este hecho. En 1779, la guerra contra Gran Bretaña se prevé inminente y a Bernardo de Gálvez le informan de que los ingleses se aprestan a invadir la provincia americana. Rápidamente, acude a los habitantes de la Luisiana y en concreto a los de su capital, Nueva Orleans, mayoritariamente francófonos, a los que las cualidades del joven gobernador español habían cautivado. Uno de los factores que indudablemente influyeron en el buen concepto que tenían los habitantes de la Luisiana de Bernardo de Gálvez fue su boda en el año 1777 con una bella y joven viuda, hija del más importante comerciante de Nueva Orleans, con la que tuvo 3 hijos. Las circunstancias de la boda fueron muy especiales, ya que Bernardo estaba muy enfermo y el matrimonio se celebró in articulo mortis y en secreto, ya que no tenían el permiso del rey. 2 años después, ya restablecido, con el apoyo de la alta sociedad de Nueva Orleans, Bernardo de Gálvez inicia las hostilidades contra los ingleses en el otoño de 1779, arrebatándoles los fuertes situados en la orilla oriental del Mississippi. Acto seguido, Bernardo de Gálvez se dispone a hacerse con uno de los 2 grandes objetivos de la costa entre Nueva Orleans y la Florida, el fuerte Carlota de la Movila. Situado en el fondo de un profundo golfo, es conquistado por las fuerzas de Bernardo de Gálvez el 13 de marzo de 1780. Esta victoria le vale el ascenso a general brigadier. El siguiente objetivo es Pensacola, la capital administrativa de la llamada Florida Occidental, situada a unos 300 kilómetros de Nueva Orleans. La importante guarnición y las poderosas fortificaciones existentes en Pensacola exigían grandes efectivos para su conquista y Bernardo de Gálvez tiene que trasladarse a La Habana para que le sean facilitados. Pero allí se encontró con serios impedimentos, en parte debido a que los jefes militares, que casi le doblaban la edad, no toman en serio al joven Bernardo. A pesar de ello, el malagueño logra organizar una expedición conseguida con gran esfuerzo. Casi 70 buques que transportaban una fuerza de 4.000 hombres. Sin embargo, un fuerte huracán trunca la operación y por segunda vez, Bernardo de Gálvez tiene que luchar contra la incomprensión de sus jefes. Tendrá que organizar una nueva expedición que sale de La Habana el 28 de febrero de 1781. Esta expedición
logra alcanzar la isla de Santa Rosa, situada delante de la bahía de Pensacola, el objetivo a conquistar. Sin embargo, el único acceso a la bahía es un estrecho canal de escasa profundidad. El navío San Ramón, buque insignia de la flota al mando del comandante Calvo de Irazábal, intenta penetrar en la bahía de Pensacola, defendida desde el fuerte Barrancas Coloradas. Pero al embarrancar el navío en el canal, el comandante Calvo decide abortar el plan, con lo que las fuerzas de Gálvez se quedan aisladas en la isla Santa Rosa. Ante esta determinación, el día 10 de marzo, Bernardo de Gálvez envió el siguiente mensaje al comandante Calvo de Irazábal. Una bala de la 32 recogida en el campamento que conduzco y presento es de las que reparte el fuerte de la entrada. El que tenga honor y valor que me siga. Yo voy por delante con el Gálvez Town para quitarle el miedo. Milagrosamente, y pese al intenso fuego artillero de los ingleses, Bernardo de Gálvez logra pasar indemne el canal con el Gálvez Town ante la atónita mirada de las tropas. Salvo el San Ramón, todos los demás deciden emularlo, entrando en la bahía de Pensacola. Tras 53 días de asedio, en el que Bernardo de Gálvez recibe 2 heridas, el 10 de mayo de 1781, sus tropas conquistan el fuerte de George, capturando a unos 2000 soldados ingleses y una bandera del ejército enemigo que Bernardo de Gálvez guardaría en recuerdo de la victoria y que hoy se conserva en el Museo del Ejército. Concluyeron así las operaciones militares de España y Francia contra Inglaterra, que fueron decisivas para la Guerra de la Independencia estadounidense. La conquista de Pensacola eleva a Bernardo de Gálvez a la categoría de héroe de leyenda. Es ascendido al empleo de teniente general y poco después el rey Carlos III le concede los títulos nobiliarios de vizconde de Gálvez Town y conde de Gálvez con la leyenda "Yo solo", por su valentía de adelantarse al resto en su entrada a la bahía de Pensacola. Esta expresión quedará para siempre imbuida en su escudo nobiliario junto a las flores de lis. Terminada la guerra, es nombrado capitán general de Cuba y poco después, al fallecer su padre don Matías, le sucede en el cargo como virrey de Nueva España. Al llegar a México, la popularidad de Bernardo de Gálvez es ya muy alta. Su impulso de numerosas mejoras sociales y económicas en favor del pueblo, su carácter llano y jovial, le proporcionan el cariño de los mexicanos, al igual que había ocurrido con los habitantes de la Luisiana. Por desgracia, el 30 de noviembre de 1786, fallece en México cuando acaba de cumplir 40 años, provocando la consternación de todos. Sus restos reposan en la iglesia franciscana de San Fernando, en la Ciudad de México, frente al lugar en donde fue enterrado su padre. Su enterramiento fue suntuoso, pero al igual que la de su padre, la tumba de Bernardo de Gálvez fue profanada tras un fuerte terremoto. Hoy lo recuerdan 2 lápidas, colocadas en 1986 por los granaderos y damas de Gálvez y por los hijos de la Revolución Americana al cumplirse el 2º centenario de su muerte. Ello honra a los Estados Unidos, pero pone también de manifiesto el lamentable olvido de España hacia uno de sus más ilustres hijos. La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, para recuperar la insigne memoria de tan olvidado malagueño, ha propuesto un conjunto de actuaciones, entre ellas el erigir una estatua que en estos momentos está diseñando el escultor y académico Jaime Pimentel. Con esta iniciativa, y con otras más que están programadas, albergamos la esperanza de que la figura de Bernardo de Gálvez sea recuperada del olvido como recuerdo agradecido a quien por sus cualidades humanas y por su heroica trayectoria representa un ejemplo digno de respeto y de admiración. Pues esa es la historia de Bernardo de Gálvez, desde luego muy resumida. Imagínense 40 años de vida, de victorias, de luchas, resumidas en aproximadamente unos 20 minutos. Nos vamos a marchar a publicidad para luego entrar
en materia, pero sí me gustaría conocer la opinión de los académicos, si de alguna manera puede la gente con este documental entender qué significó Bernardo de Gálvez, tanto en la historia española como en la historia americana. Yo creo que perfectamente. El documental, bueno, merece que felicitemos a Popular Televisión por lo bien hecho que está, y por supuesto va a servir para que esos objetivos que tiene la Real Academia de Bellas Artes, y que esperamos que sean unos objetivos compartidos con otras instituciones y personas de Málaga, pues va a conseguir difundir la figura de un héroe olvidado, como muy bien se ha titulado a este documental. Es curioso, de los Gálvez y de Bernardo de Gálvez, que sepamos, lo último que había hasta ahora es un libro que se hizo en el año 90 o 91, o sea, han pasado casi 15 o 16 años. Por eso nuestra intención era recuperarlo, y para ello, pues por ejemplo, entró Bernardo de Gálvez como personaje en un libro recientemente hecho por nosotros, que reúne a los 40 más ilustres malagueños de toda la historia. También ha sido Bernardo otro de los más importantes citados en otro libro nuestro, también recién aparecido, que es Málaga, fines del siglo XVIII. Y hay un último aspecto que me gustaría destacar. Los ciudadanos de cualquier nación admiran a sus héroes. Cuando no hay héroes que admirar, por desgracia, admiran a los que son conocidos como famosos. Bernardo de Gálvez es un gran héroe de España, y los héroes yo creo que unen a las naciones, así que creo que es muy oportuno el recuerdo a don Bernardo, y por supuesto el vídeo, me parece, el reportaje, el biopic, me parece una excelente iniciativa. Muchas gracias, Manuel. Francisco, nos tenemos que ir a publicidad, pero por favor. Sí, comparto de forma absoluta lo que acaba de decir Manuel Olmedo. Son 20 minutos muy apretados, pero muy bien. Yo creo que resume bastante bien lo que ha sido lo que fue la vida de Bernardo de Gálvez. Bien, señoras y señores, vamos a tener después de la publicidad 1 hora para poder analizar esos aspectos, intentar darle un poquito más de tiempo, aunque tendríamos que dedicarle horas, días, semanas y sobre todo todos los años recordar de alguna manera a este gran héroe, pero nos vamos a publicidad y volvemos enseguida en este programa especial Bernardo de Gálvez, un héroe olvidado. Pues estamos de vuelta después de esa pausa publicitaria. Hemos visto ya digamos un resumen audiovisual de lo que sería la historia de Bernardo de Gálvez, y yo creo que este es el momento de hablar un poquito de este gran héroe en el olvido, como hemos titulado este programa. Y para ello hay una parte que quizás nosotros no hemos podido ahondar tanto en ese documental, que yo creo que podríamos empezar a hablar, y es un poco pues la coyuntura, ¿no?, geoestratégica de lo que estaba pasando en aquellos momentos en el siglo XVIII, ¿verdad? Y en el momento en el que España tenía una capacidad, ya le venía de antes, una capacidad en territorios y en poder que se estaba moviendo de alguna manera, y en América una presencia indudable, ¿no? Sin duda. A lo largo de todo el siglo XVIII se produce una serie de transformaciones muy importantes que comienzan pues en el mismo momento en que llega la dinastía de los Borbones, cuando Carlos II, el último de los Austrias, muere en el mes de noviembre del año 1700. Sí. La llegada de Felipe de Anjou, el primer Borbón, supone una guerra de sucesión terrible, de muchos años, hasta la pérdida más importante, la pérdida de Gibraltar en 1704, y la posterior batalla de Málaga, por cierto, de la que alguna vez tendríamos que hablar, porque cuando se pierde Gibraltar, la misma armada del almirante Roque, comandada por un holandés llamado Kallenburg, se dirige 20 días después a Málaga con intención de tomar Málaga también. Lo que pasa es que venía una flota francesa, que eran aliados, y se impide eso. Durante la guerra de sucesión es evidente que los nuevos aires ilustrados que iban a comenzar poco a poco a llegar a lo largo de todo el siglo XVIII es impensable relanzar las obras portuarias malagueñas, es impensable preparar una alameda, hacer obras de infraestructura, urbanismo, porque todos los gastos iban para la guerra. Durante ese reinado de Felipe V, en la última parte del reinado de Felipe V, sí que se comienza ya a vislumbrar un cambio a nivel cultural, con la llegada de los primeros reformas ilustradas que se están viviendo en otros países de Europa.
que se acentúan durante el reinado de Fernando VI y que después, durante el reinado de Carlos III, sí que supone ya la llegada propiamente de lo que es la Ilustración, de lo que es el despotismo ilustrado. Creación de alamedas, por ejemplo, la Alameda de Málaga surge en 1784 con un proyecto de un ingeniero naval, ingeniero de la Armada, Julián Sánchez Bor, obras sobre el Guadalmedina, el relanzamiento de las obras portuarias, la creación del Colegio de San Telmo para marinos. Para el Colegio de San Telmo, por ejemplo, en tiempo de Carlos III, lo que buscaba era aquellos chiquillos que estaban en la calle, meterlos en un colegio, enseñarles lo que en el lenguaje de la época se llamaba el arte de marear, es decir, empezar a navegar. Era una labor magnífica, ¿no?, a semejanza de otros como el de Sevilla y tal, ¿no? Todas esta serie de reformas que van llegando poco a poco a lo largo de todo el siglo XVIII se acentúan en la última mitad del siglo con Carlos III. Y naturalmente la figura de Bernardo de Galvez y todas las transformaciones que se originan a nivel del Estado, tanto desde el punto de vista militar como desde el punto de vista político, pues lógicamente se están produciendo durante el reinado de Carlos III, sin duda alguna. ¿Qué es lo que está pasando en ese mismo momento también en América? O sea, ¿qué está pasando también paralelamente? Bueno, América hay que distribuir al norte de México, que aunque existe todavía en algunas zonas un control por parte de las tropas españolas, pero ahí están las 13 colonias, que al principio no eran 13, eran menos, son 9, y tal y como se puede apreciar en el mapa que tiene ¿en la parte mi superior, compañero Francisco? de atrás. Sí, la parte superior. Si empezamos por la parte superior, en la segunda mitad del siglo XVIII el continente americano se distribuye, como ahí podemos ver, con las llamadas 9 colonias que estaban situadas. Son colonias evidentemente americanas, colonias de los británicos, entre los montes Apalaches, ahí en el mapa no se apreciará bien, y en el propio Atlántico. Entonces, es importante que resaltar lo que es la política internacional del momento en ese periodo. En 1765, si no recuerdo mal, los británicos emiten un nuevo impuesto que se llamaba el del timbre. En este impuesto, la ley del timbre, este impuesto lo que hacía era que gravaba una serie de productos británicos de primera necesidad entre los americanos. Y los colonos americanos pues ya se sienten bastante sobresaltados por esta situación que encarecía unos productos que para ellos era de primera necesidad. Ese es quizás el primer estallido que se ve acentuado en el año 67 con nuevos impuestos y en los años posteriores, porque naturalmente los británicos, que habían tenido una guerra, la guerra de los 7 años con los franceses y tal, pues tenían que incrementar la llegada de impuestos a las arcas municipales. El momento clave es cuando el 16 de diciembre del año 1773 se produce el llamado motín del té en el puerto de Boston. En el puerto de Boston hay 3 barcos que están cargados de té, y como previamente los británicos habían concedido el monopolio del té, que era un artículo de primera necesidad, a una compañía de Indias Orientales, pues eso encarecía obviamente el producto. Y lo que hacen un grupo de colonos americanos, unos 150 según algunos autores, otros lo sitúan en menos, es que disfrazados de indios Mohawk, se suben a los barcos y arrojan al agua pues una serie de guacales, que son cajas que estaban llenas de té. Eso, aparte de la pérdida económica, supone una sublevación contra el poder de los británicos, y el gobernador saca las tropas a la calle y ya empieza ahí todo un proceso que derivaría después en la guerra de independencia, muy poco tiempo después, en la guerra de independencia de los Estados Unidos. El respeto a los indígenas, porque hay una parte en el documental, y es que realmente la capacidad de Bernardo de Galvez militar desde luego está totalmente probada, pero también hay una nueva visión quizá del papel o de lo que iba a representar el indígena de América, ¿no? Se les trata como un respeto, y además evidentemente se les ayuda a que ganen los territorios de Estados Unidos, ¿no? Para su propio disfrute y para crear lo que es América en el día de hoy. ¿Eso realmente entraba dentro de la política de entonces? ¿Era una cosa más personal de Bernardo de Galvez? Exactamente. En Bernardo hay una cualidad importantísima que yo creo que él aprende durante los 6 años de estancia en Francia. Él percibe allí los vientos renovadores de la Ilustración, los derechos del hombre, que luego se harán ya pues una ley universal.
Y aparte de eso, va en consonancia con la política española en la colonización de las Indias, de América. La política española lo que pretendió siempre fue la protección del indio, de los indígenas. La prueba es que, por ejemplo, en México, hoy, pues creo que casi un 50% de la población sigue siendo autóctona, siguen siendo originarios de aquellas tierras mexicanas. Sin embargo, la política de Inglaterra, del Reino Unido, pues fue muy diferente, fue prácticamente el exterminio de la población autóctona, como ya todos sabemos a través del cine, con la masacre que se hizo hasta finales del siglo XIX, con todas las tribus que vivían en el oeste de los actuales Estados Unidos. Es muy curioso recordar que las leyes de Indias fueron un corpus legal importantísimo para que se protegiera a la población, y que hay un detalle muy curioso. A nosotros, que hemos vivido la llegada de la democracia, por lo menos a mí, me sorprendió conocer que existía en los países del norte un ombudsman, que hoy es en España el defensor del pueblo. Pero es curioso que en la América del siglo XVII ya existía un defensor del indio. Fíjate. Cosa que demuestra la preocupación de España, no solo por la defensa del indio, sino también por transmitirle los valores de nuestra nación, fundamentalmente el valor de la religión, con las misiones que se extendieron desde el primer día en que empezó el descubrimiento y colonización de las Américas, ¿no? ¿Podemos hablar un poco de lo que fue el Teatro de Operaciones de América? O sea, cómo se distribuían los territorios y tal, aprovechando que tenemos también en la segunda fotografía, el segundo mapa que tenemos de América, un poco saber un poco cómo se distribuía ese escenario de territorios, porque evidentemente todo el mundo marchó para América y cada uno cogió pues su trozo de pastel. Sí, evidentemente, ¿no? Esas 9 colonias de las que yo hablaba antes, pues ya a partir del Congreso de Filadelfia en 1774 se transforman en 13. Entonces, claro, es importante destacar desde un punto de vista logístico que estos colonos americanos que se sublevan contra la metrópoli, contra los británicos, se ven encorsetados entre el Atlántico y los británicos, el ejército británico que está por detrás. Si Bernardo de Galvez no hubiera iniciado sus campañas militares en la zona de la Luisiana, penetrando hacia el norte, la tenaza del ejército británico se habría cerrado contra los colonos americanos, y es obvio que no sabemos hasta qué punto el desenlace del Tratado de Versalles en 1783 habría sido el que fue, porque no sabemos hasta qué punto la ayuda francesa, que fue muy importante del primer día, la ayuda española también, quizás no suficientemente valorada. Al principio la ayuda española es una ayuda logística, nos consta, porque hay documentos que hemos encontrado donde Bernardo de Galvez pues facilita pólvora, munición, armamento, etcétera, a los sublevados, aparte de otra serie de vituallas, pero además de eso, hasta que por supuesto España ya declara la guerra a los Estados Unidos después de los acuerdos del llamado Pacto de Aranjuez, que fue un pacto secreto entre Luis XVI y Carlos III, que fue lo que preparó ya a partir del año 1779 la participación directa de España en la guerra, y es cuando Bernardo de Galvez lo que intenta es, presionando hacia el norte, tratar de aliviar la presión del ejército inglés contra los colonos americanos. Y eso es, desde un punto de vista logístico, muy importante. Yo creo que podría ser importante hablar también, entrar a hablar de los Galvez de Macharabiaya, la familia de Macharabiaya. Sí, por supuesto, Manuel, ¿me quieres decir? Si pudiésemos enfocar el plano superior de América... El de arriba, el primero que hemos hablado antes, ¿no? Pues ahí es que conviene establecer un poco lo que es el marco geoestratégico de aquellos territorios en aquella época. No podemos olvidar que, empezando desde Occidente hacia Oriente, la costa del Pacífico. En la costa del Pacífico tenemos un problema latente, que es la bajada de los rusos por esa costa desde Alaska, porque la expansión del Imperio ruso está procurando ocupar los territorios que hoy son la zona de California y la costa occidental de México. O sea, que por ahí están bajando los rusos, sí, ¿no? Y esto viene por lo que me acabas de comentar sobre los Galvez. No olvidemos que don Miguel de Galvez
hermano de don José, fue embajador de España en Rusia y fue el que mantuvo informado al gobierno de Carlos III de las intenciones de los rusos de ocupar las costas occidentales de Estados Unidos. Quizás sea el primer favor que nos deban hoy los Estados Unidos de América, que los rusos no estén en California y que el Silicon Valley pues sea americano y no ruso. Bien, por la parte de la frontera entre los actuales Estados Unidos y México, ahí hay una serie de presidios que van marcando el límite de la colonización. Esas serán las tierras en las que Bernardo de Gálvez tuvo su primera intervención en América. O sea, las primeras batallas que libraba contra los apaches. Exactamente. Todos estos eran unos territorios muy agrestes, en donde había unas tribus que fueron mucho más dóciles a la colonización y a la evangelización, pero hubo otras, fundamentalmente apaches y comanches, que son los que de una forma inmisericorde atacaban a las poblaciones y hacían auténticas masacres. De hecho, Bernardo de Gálvez organiza 3 campañas contra los apaches para defender y ampliar esa línea de presidios. Se llamaban así presidios porque no eran cárceles como hoy se puede entender, sino eran unos pequeños reductos con una pequeña población civil. Especie de los fuertes. Ranchos. Los ranchos. Los ranchos que hoy todos conocemos con las películas del oeste, ¿no? Ajá. Esa es una intervención fundamental de Bernardo de Gálvez, y ya pasando hacia la zona oriental de los Estados Unidos, pues tenemos que la Luisiana, que podremos ver luego en un plano, es un territorio prácticamente despoblado, que España ha recibido de Francia en el año 1763 como compensación a la pérdida de la provincia de Florida, y que va a ser colonizada por España. Eso que estamos viendo es la Florida, para que la gente que no lo sepa. ¿No? Y por último, las 13 colonias en la costa de Estados Unidos, entre el Atlántico y los Montes Apalaches, pues es una franja de terreno relativamente estrecha, dominada por Inglaterra, pero que cuando se rebelan las 13 colonias, sí, están sometidas, por una parte, a las fuerzas británicas que están en el Canadá, que van hacia abajo para intentar dominar la sublevación. Por otra parte, a las fuerzas británicas que están en Florida. Pero se encuentran con que allí está Bernardo de Gálvez, que es el que consigue distraer y vencer a los ingleses en el seno mexicano, en el Golfo de México, con lo cual las 13 colonias pueden, digamos, con la valiosísima ayuda de España y de Francia, y permítame que lo ponga en este sentido, en este orden, de España y de Francia, porque aquí pasa como suele decirse en Galicia, que el miño lleva la fama y el sil las aguas. La ayuda española, según han demostrado un numeroso conjunto de ilustres investigadores de Estados Unidos, el último de los cuales es Tom Chávez, de Santa Fe, de Nuevo México, fue la determinante para la independencia de los Estados Unidos. Y el héroe de esa acción fue don Bernardo de Gálvez desde allí y don José de Gálvez desde España. Hay un último factor, y es que, enfocando nuevamente ese plano, la actuación inglesa se basaba en una estrategia que era romper la unidad del continente americano en dos. Por eso pretendieron atacar la zona del Istmo de Panamá, en donde fue muy atacado la ciudad de Portobelo, y pusieron una serie de fuerzas en la zona sur de Yucatán, lo que hoy es Nicaragua, Honduras y Guatemala, y allí intervino de una forma extraordinariamente buena don Matías de Gálvez, el padre de don Bernardo. De alguna manera estamos ya dando los pinceladas de la importancia que tenía esa familia. Como tú los apuntabas. Y ya, si me permites, yo quisiera hacer la primera referencia seria a don José de Gálvez. Hay que recordar que a don José de Gálvez, digamos que lo descubre un obispo malagueño cuando va a Macharabiaya, que entonces tenía alrededor de 150 habitantes, y se encuentra en la iglesia a un monaguillo que es muy despierto y que se sabe de memoria el catecismo. Y entonces el obispo de Málaga lo llama
y lo trae al seminario para que estudie. Don José no tenía vocación religiosa y después se forma en Salamanca y en Alcalá de Henares. Llega a ser un brillante abogado, tan brillante que lo contrata el embajador francés como asesor jurídico de la Embajada de Francia en España. Llega un momento en que don José de Gálvez tiene que defender un pleito contra la corona española. De esto Carlos III se entera y bueno, lo llama a capítulo para decirle, bueno, ¿tú a qué juegas? Hablando español y está en lenguaje coloquial, ¿no? Y él contesta al rey muy respetuosamente, pero le dice, Majestad, porque antes que el rey está la ley. Y Carlos III, en vez de hacer lo que algunos harían, que era pues condenarlo a galeras o expulsarlo y mordaza y 14 azotes, pues le dice, pues tú vas a trabajar conmigo. Y ese es el origen de la carrera política de don José de Gálvez. Que es brillantísima. Brillantísima, porque fue pues un organizador extraordinario, cosa que se puede leer en la abundante bibliografía sobre su persona y que aparece muy destacadamente estudiado en un libro de una investigadora malagueña, María Soledad Santos Arrebola, cuya tesis doctoral fue precisamente sobre la figura de don José de Gálvez, una auténtica obra de investigación. Don Matías de Gálvez, el padre de nuestro héroe, también fue un personaje absolutamente fundamental en la historia de los Estados Unidos, porque su hijo, según hemos visto en el documental, le sucede en el cargo como virrey, ¿no? Aparte de eso, don Matías, en los momentos en los que ocupa el puesto de teniente de rey en las Islas Canarias, recibe de su hermano José la orden de enviar personas de las Canarias para poblar la Luisiana. Cuando España se hace cargo de la Luisiana en 1763, allí hay 3.000 personas viviendo, en un territorio que es amplísimo, porque ocupaba lo que hoy pueden ser pues 8 o 10 estados de los Estados Unidos. Llegaba desde con el eje del río Mississippi hacia oriente hasta los montes Apalache y hasta occidente pues prácticamente hasta el desierto del Colorado. Allí vivían 3.000 personas. Cuando Bernardo de Gálvez termina su etapa de la Luisiana, vivían 30.000. Y esa repoblación se hace fundamentalmente con canarios, con españoles de las Islas Canarias. Y es don Matías el encargado de organizar esa migración. Y luego es destinado a Guatemala, en donde tiene que combatir a los ingleses para evitar ese intento de romper los dominios españoles en dos trozos y con eso empezar a aislar lo que era el gran continente americano, en el que había 3 grandes virreinatos. El primero de ellos, el más importante, el virreinato de Nueva España, claro, lo que hoy es la zona de México. El segundo, el virreinato del Perú. Y el tercero, lo que ocupaban las tierras australes, el virreinato del Plata. Fíjense ustedes qué interesante lo que nos cuentan. Sería el momento de entrar a hablar ya de Luisiana y entrar a hablar quizás, bueno, pues un poco de lo que es la guerra contra los ingleses, pero se nos acaba el tiempo de este primer bloque de tertulia. Vamos a hacer una pausa publicitaria, volvemos enseguida y entramos ya en materia militar, propiamente dicha, además relacionada con nuestro Bernardo de Gálvez. Hasta dentro de un momento. Seguimos en esta tertulia, debate, programa especial, explicándoles uno de los episodios más importantes de la historia de los Estados Unidos y también importante para, digamos, la historia de España, porque uno de los máximos protagonistas de toda esta historia que le estamos contando esta noche era un malagueño, Bernardo de Gálvez, de la familia de los Gálvez. Nos habíamos quedado hablando un poco de cómo se distribuye el territorio americano, las diferentes facciones de diferentes países que tenían más o menos distribuido el territorio, y vamos a irnos con
concretamente el territorio de la Luisiana, que es el primero, digamos, de los territorios que Bernardo de Gálvez, digamos, ocupa con sus tropas después de la guerra con los apaches, si no me equivoco. Vosotros me vais corrigiendo, que sois los expertos en historia, ¿de acuerdo? Vamos entonces a explicar cómo era el tema de la Luisiana, Manuel. Venga. Muy bien, la Luisiana podemos verla en este plano que hemos traído. Es ese gran territorio pintado en color amarillo que está situado justamente en el centro de los actuales Estados Unidos. Estamos hablando de territorios en el siglo XVIII. Exactamente, estamos a finales del siglo XVIII, a partir del año 1763. En ese gran territorio amarillo viven 3.000 personas y está cruzado por el Mississippi, que es un río que al final, con la prolongación hacia el Canadá, pues son 6.000 kilómetros. Fíjate. Y hoy es uno de los más importantes ejes comerciales, industriales y humanos de los Estados Unidos. Pues bien, Bernardo de Gálvez llega a la Luisiana en el año 1777 como coronel del Regimiento Fijo de la Luisiana. Su capital está en Nueva Orleans y allí consigue captar inmediatamente el cariño de los franceses que han aceptado ser españoles, que han aceptado depender de la corona de Carlos III, y una buena prueba de ello es que se casa con una criolla, que es Felicitas de Saint-Maixent, o Saint-Maixent, hija de un importante potentado que era, su nombre era Saint-Maixent, cuyo nombre no recuerdo en estos momentos. Mi nombre no puedo acordarme, más que otra cosa, nos acordaremos a lo largo del programa. Hay una cosa curiosa, cuando Bernardo de Gálvez llega a Nueva Orleans, una ciudad que fue fundada en 1718, pues se encuentra con una ciudad de chozas, de casas de madera, de palo, como se decía, y techos pues vegetales. Eso es un problema porque se producen 2 incendios y arrasan Nueva Orleans, y uno de los planos que traemos es precisamente el que describe muy gráficamente cómo fue ese incendio de Nueva Orleans. Este era, digamos, la imagen lo que nos representa es una... ¿Dónde se inicia el fuego? Ajá, es un plano aéreo, ¿no? Desde arriba. Una planta de la ciudad de Nueva Orleans que estaba rodeada de una muralla y de 4 fuertes. Pues bien, estos incendios son los que hacen posible que Nueva Orleans comience a reconstruirse, pero ya con piedra y con ladrillo. Claro. Y lo más curioso de todos es que esta parte de Nueva Orleans, que hoy es la más antigua, se la conoce como el barrio francés, cuando en realidad es el barrio español. Claro, porque la hizo en la época de Bernardo de Gálvez, cuando llegaron los españoles. Y posterior a Bernardo de Gálvez. La Luisiana dejó de ser francesa en el año 1763 y pasa a los Estados Unidos en el año 1803 porque Napoleón se la vende. Hay un pequeño espacio en el que es francesa porque el malhadado rey Carlos III se la regala o se la vende a Napoleón, y Napoleón se la vende a los americanos. Pero el barrio francés de Nueva Orleans, podríamos decir con mucha mayor propiedad que es el barrio español. Fíjate lo que un son tema las curioso. cosas. Bernardo se casa. Bernardo es un hombre extraordinariamente es un atractivo. caballero, además. Un caballero valiente, apuesto, inteligente, simpático y que habla francés perfectamente, que conquista a la criolla y tiene con ella 3 hijos: Matilde, la mayor, el segundo Miguel, un varón, y la tercera se llamaría, porque nació 11 días después de morir Bernardo, y se llamó Guadalupe. Curiosamente, Matilde, que nació allí en Nueva Orleans, murió en Málaga en el año 1839. Fíjate. Y estamos ya con bastante documentación reunida sobre ella. Sobre ella, para poder hablar en un futuro pública, sería bastante curioso. Bien, seguimos hablando de la Luisiana. Lo siguiente que nos tocaría, en este caso, este mapa que me gusta mucho a mí también, que nos habla un poco de los ataques, de los movimientos primeros de... Bernardo es el fiel reflejo de la política de Carlos III y concretamente de las Reales Ordenanzas que se aprueban en el año 1768. En esas ordenanzas se describe empleo por empleo las obligaciones de cada militar. Y cuando habla del oficial, dice, por ejemplo, el oficial cuyo propio honor y espíritu no le estimulen siempre bien, vale muy poco para el servicio. Y entre otras cualidades habla de
de lo que es la voluntad de vencer, la sorpresa, la capacidad de liderar a sus hombres, de hacerse querer y respetar de sus hombres, como Carlos III decía del cabo, que es el empleo más inmediato en el ejército. Pues gracias a eso, a que consigue aglutinar a los españoles y a los franceses, Bernardo de Gálvez consigue conquistar los fuertes de Manchac, de Baton Rouge y de Natchez, que eran las posiciones inglesas situadas junto a la orilla oriental del río Mississippi. Con eso controla ya la orilla izquierda del río. Le quedan dos obstáculos gravísimos, que son la Movila, hoy se llama Mobile, y Pensacola, hoy se llama Pensacola. Para eso necesita la ayuda de las fuerzas españolas, cuya capitanía está en Cuba, en La Habana. Pero claro, en La Habana los mandos militares son señores que tienen 70 y muchos años. Y Bernardo tiene por Bernardo entonces es un recién ascendido a general, ¿no? Con 33 años. Fíjate. Y claro, ellos ven que es una especie de advenedizo y le ponen todo tipo de pegas para las expediciones que él pretende hacer. De hecho, sale una vez y, como bien se ha visto en el biopic, en el documental, uno de los típicos tifones o huracanes del Golfo de México pues destroza la flota. No obstante, a pesar de que llega con media flota hundida a la entrada de la bahía de la Movila, con los trozos de los barcos hundidos prepara las escalas con las que sus soldados conquistan el fuerte Charlotte de Movila. Fíjate. A pesar de que las municiones, la pólvora, los alimentos habían quedado en gran parte inutilizados. Y ese es uno de los mayores triunfos de Bernardo de Gálvez y, por supuesto, también de uno de sus mandos más inmediatos, el coronel Ezpeleta, que fue el que se quedó a cargo de la Movila, mientras que Bernardo regresa a Cuba para conseguir fuerzas y tomar el último bastión que le quedaba, que era Pensacola. Bernardo, otra de sus muchísimas cualidades es que se preocupa muchísimo porque sus subordinados reciban las recompensas y los reconocimientos por sus méritos. Es un hombre que se desvive por sus hombres. O sea, eso es un buen jefe, lo que diríamos hoy en día, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ya el último episodio es el de Pensacola. ¿Qué pasa en Pensacola? Pues eso en el plano, yo creo que se... En el plano de abajo, que vemos una pequeña bahía. En el plano de abajo se ve perfectamente lo que es la bahía de Pensacola, que está cerrada por la isla de Santa Rosa, que se está señalando ahora mismo, en donde desembarcan las fuerzas de Bernardo de Gálvez en el mes de marzo. Ocupan la punta de Sigüenza, que está un poquito más a la izquierda, justamente. Ahí no hay fuerzas inglesas, porque fue un error de los ingleses no colocar ahí una batería. Y él, Bernardo, se encuentra con que ha desembarcado a su ejército, pero hay que cruzar ese paso entre la punta de Sigüenza y el fuerte de Barrancas Coloradas, que está justamente ahí, enfrente, y ese fuerte es el que con su artillería puede impedir que pase la flota que tiene que apoyar a la conquista, su conquista, su acción militar, proteger el cruce de su ejército desde la isla de Santa Rosa a tierra firme. Efectivamente. En esa situación, pues el comandante que manda el navío San Ramón, 70 cañones, el más potente de la Armada Española, intenta entrar en la bahía, pero encalla. Porque tiene muy poca profundidad. Exactamente, porque da con un bajo, con un bajío, con una zona en la que el fondo está más alto. Entonces el comandante Calvo, digamos que da marcha atrás y no se atreve a volver a intentar entrar en la bahía de Pensacola, pese a que Bernardo de Gálvez manda que se haga un sondeo y descubren que hay un canal por el que es practicable. Ante esta situación se anuncia por el tiempo un posible huracán. Bernardo se encuentra con casi 2000 hombres en Santa Rosa, que no puede dar el salto a tierra firme, y con Calvo, que no está dispuesto a volver a jugarse el tipo con la posibilidad de perder el barco.
Y entonces es cuando Bernardo le envía un mensaje quizás un poco agresivo, pero un mensaje valiente. El mensaje es: ahí tiene usted una bala de cañón de A32, que es la que reparte el fuerte de la entrada. Yo voy delante con el Galveston, el Galveston, que era un pequeño... que era un bergantín muy pequeñito, y el que tenga honor y valor que me siga. Manda izar en el palo mayor de su buque su insignia de jefe del ejército, diciendo que él va, y va solo, acompañado con otros 2 pequeños barcos, y después de recibir 43 cañonazos del fuerte de Barrancas Coloradas, Bernardo de Gálvez entra en la bahía de Panzacola. Pero ojo, es un episodio, una imagen, es un episodio impresionante. Y entra en la bahía, además, con sus 2000 hombres desembarcados, presenciando cómo el Galveston va cruzando bajo el fuego enemigo y entra sin recibir ningún impacto, gracias a Dios, ¿no? Ante esto, pues el griterío que se forma es impresionante, y eso lo describe muy bien un sevillano extraordinario, Francisco Saavedra, que fue testigo presencial de esto y quedó escrito en los 2 diarios que se hicieron de este gran episodio. Ante ello, Calvo de Irazábal se considera ofendido y se va con su barco, pero el resto de la flota valientemente entran todos, además sin que se produzca ninguna baja. Impresionante. Con lo cual, por fin, Bernardo ha colocado su ejército, desembarcan los marinos de la Armada Española, se le une a esta expedición una unidad de franceses, aparte de indios, de negros y de mexicanos, y con todos ellos, por fin, el día 8 de mayo, Bernardo de Gálvez conquista el fuerte de Panzacola y conquista la ciudad. Bien. Una pregunta para que la gente se haga cargo. El episodio es absolutamente impresionante, digno de película. Lo que sí me gustaría quizás saber, una vez que conquista Panzacola, todos esos territorios que ha ocupado Bernardo de Gálvez y todo lo que es la corona española, ¿qué suponen después a la larga para lo que es la firma del tratado final de lo que es la guerra de la independencia de los Estados Unidos? Desde el momento en que Bernardo de Gálvez ha eliminado el peligro inglés de esa zona, ha conseguido que la retaguardia de los Estados Unidos quede libre. No existe ya peligro en esa retaguardia, con lo cual, con la valiosísima ayuda española y francesa, los Estados Unidos terminan en aquel mismo año, en el mes de octubre, ganando la famosa batalla de Yorktown contra los ingleses, gracias a que la flota francesa, que es la que protege la entrada a la bahía donde está situada la ciudad de Yorktown, puede ir allí con el dinero que don Francisco Saavedra recauda en Cuba de los comerciantes españoles en Cuba, que son 4,5 millones de pesos fuertes, para que la flota francesa, mandada por de Grasse, pueda situarse delante de Yorktown e impedir que la flota inglesa actúe. Impresionante, o sea, se dan ustedes cuenta de qué manera España es realmente protagonista de la historia. Un acontecimiento de la historia universal. Impresionante. Hablando de recaudación y de la guerra, y es que la guerra es costosa, a todos, desde luego debemos saber eso. Yo creo que haría falta recordar un hecho que se apunta en el documental, y es el hecho de los dineros que se mandaron desde España y concretamente desde Málaga a esa guerra o esas campañas que estaba realizando Bernardo de Gálvez, ¿no, Francisco? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, el tema de la participación económica del Cabildo Catedral malagueño en la Guerra de Independencia de Estados Unidos es un tema muy controvertido. En una línea histórica absolutamente purista, es evidente que yo no me he encontrado, ni nadie hasta ahora, ningún documento en el que se afirme que el dinero para la torre inconclusa de la catedral se le da a Carlos III. Pero es que tampoco era lógico. Como decía Ortega, yo soy yo y mi mundo, y el mundo entonces no era normal que cuando el rey pedía un dinero para una guerra se le dijera, bueno, pues mire usted, vamos a dejar de hacer el arco carpanel de la nave tal, o no, eso no se hacía, se le mandaba el dinero y se acabó, ¿no? Claro. Y sí es cierto que sí hay algunos documentos, esto es un hecho indiscutible, como por ejemplo este que yo tengo aquí, que sale en el documental que hemos visto hace un momento, que está hay documentos que están en las actas capitulares de la propia catedral, hay otro que está en colección de minutas de cartas y algún legajo por ahí perdido de los propios archivos.
Entonces, este fechado el 30 de noviembre de 1799 viene a decir más o menos, y en vista de esta propuesta, 30 de noviembre de 1799, es decir, estamos prácticamente en plena campaña, ¿no? Y en vista de esta propuesta se acordó que in continenti se hiciese a su majestad la más rendida, obsequiosa y humilde oferta de todos los frutos y rentas del cabildo. Eso implicaba también las que estaban destinadas a las obras. Pero es que posteriormente, unos días más tarde, el 15 de diciembre de 1799, hay una carta de Carlos III al obispo y cabildo catedral en el que le dice, esta está en el legajo 13, la pieza 52, el folio 2 del archivo catedral, dice: el rey, reverendo en Cristo, padre obispo, deán y cabildo de esta santa iglesia de Málaga, las ofertas que me hacéis en carta de 3 del corriente con ocasión del rompimiento entre esta corona y la de la Gran Bretaña, hacía muy poco tiempo que se había firmado el tratado entre Francia y España y la declaración de guerra posterior, rompimiento entre esta corona y la de la Gran Bretaña, está hablando de la guerra, al paso que me acreditan vuestro amor y fidelidad a mi persona, me sirven de nuevo testimonio del honrado espíritu que os alienta, por ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Y en una carta unos meses posterior, pues se dice que el señor conde de Florida Blanca me avisa que el cabildo de esa santa iglesia ha puesto a la disposición del rey, por medio de vuestra señoría, 200.000 reales de vellón por vía de préstamo, sin interés, que era lo habitual entonces, para ayuda a los gastos de la guerra. Esto es un documento histórico que es incuestionable, ¿no? Hay 200.000 reales que del cabildo se destina. Ahora, eran de los que estaban destinados para las obras, de los que estaban destinados para la ayuda, no sé qué, son dineros del cabildo. 200.000 reales es una cantidad importante que se envían para la guerra contra los británicos y en apoyo de los colonos americanos. Bueno, y hay más documentos que, por no ser reiterativos, por ejemplo, el 28 de mayo de 1780, cuando se ha iniciado ya la campaña de Panzacola, de la que ha hablado Manuel Olmedo, hay una carta del rey Carlos III al deán y cabildo de la Santa Iglesia de Málaga, que ofrece vuestras personas y bienes, etcétera, en definitiva, dando las gracias por el ofrecimiento de todos los fondos de esta deán y cabildo para las necesidades de la corona. Estos son documentos que están en poder además del archivo de la catedral. Sí, ¿no? Unos están en la catedral y otros en archivos nacionales, evidentemente. También tenemos algunos otros documentos que también hemos encontrado en estas investigaciones que habéis realizado vosotros, relacionados con el momento en el que se toma Panzacola y se da notificación, ¿no? Sí, por ejemplo, hay una carta muy interesante que se dirige José de Gálvez, es muy breve, solo unos segundos: muy noble y leal ciudad de Málaga, se la dirige no al Cabildo Catedral, sino al Cabildo Municipal. Dice: si en todos los tiempos se ha distinguido la ciudad de Málaga por su lealtad y amor al soberano, celebrando los triunfos de las reales armas, hoy tiene además particular motivo de haber sido acaudillados por uno de sus hijos, claro, era malagueño, y como los vínculos de la patria se anteponen a los de la sangre, debo más bien dar a vuestra ilustrísima la enhorabuena que recibirla por la gloriosa expedición de mi sobrino don Bernardo de Gálvez contra los dominios ingleses de la Luisiana. Y en parecidos términos hay otra posterior de Miguel de Gálvez, también del mismo tenor, dando la enhorabuena a la ciudad porque uno de los malagueños más ilustres pues ha realizado una conquista excepcional, una campaña extraordinaria en la zona de la Luisiana en defensa de los intereses españoles. Damos paso ahora a otra parte, digamos, de la historia de Bernardo de Gálvez. Bernardo de Gálvez pasará después, otra etapa importante de su vida es su etapa en México, en este caso además muy querido, un personaje desde luego importantísimo en la historia de este territorio, pero finalmente hay una cosa que nos llama mucho la atención a todos y que de verdad deberíamos tener en cuenta, y es digamos, la presencia después de su muerte, los vestigios que nos quedan de él. Hay muchos, hay estatuas en Estados Unidos bastante, pero nos llama la atención también un poco el trágico final de Bernardo de Gálvez, no solamente porque muere joven, sino también por pues quizás sea un poco pobre las lápidas, la ubicación en la que encontramos sus restos, ¿no? Eso es lo que motivó que en el mes de junio el Diario Sur nos publicase a Francisco Cabrera y a quien les habla un artículo que nosotros titulamos Honor, Valor y Bochorno. Bernardo de Gálvez fue un ejemplo de honor y de valor. De hecho, en su escudo nobiliario, que tenemos aquí detrás, aparece como el rey le ha concedido el mote Yo Solo,
para su escudo de armas. Eso es mote Yo solo heráldico. que en inglés se dice I alone, y que es una frase que se suele utilizar en Estados Unidos, pues cuando uno se encuentra